Hola, directoras y directores de los jardines infantiles adscritos a la Secretaría de Integración Social en Bogotá, talento humano de los jardines infantiles, equipo docente de los jardines, estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, técnicas laborales. En esta ocasión abordaremos el componente pedagógico de los 5 componentes que debemos cumplir para el funcionamiento de nuestros jardines. Ya abordamos el primer componente, nutrición y salubridad, en 3 videos que abordan las 3 áreas de ese componente, y en esta ocasión abordaremos este componente muy importante sobre la propuesta pedagógica de nuestro jardín para la atención integral de las niñas y de los niños. Este componente se divide en 3 áreas. La primera área lleva por nombre proyecto pedagógico, la segunda área desarrollo armónico integral y la tercera área corresponsabilidad de agentes educativos. Bien, comencemos con la primera área. Consta de 3 estándares. El estándar número 1 es un estándar esencial y es la radicación de su propuesta pedagógica. Usted escribió su proyecto, ahora escribe una carta de radicación y le saca copia. En esta carta de radicación va dirigida a Secretaría de Integración Social, Subdirección para la Infancia, equipo de fortalecimiento técnico, y referencia debe aclarar aquí si el proyecto es radicado por primera vez porque usted va a inscribir su jardín, o si es radicado por segunda vez porque la primera vez no le avalaron el proyecto, o si es radicado para una actualización, es decir, porque usted obtuvo el aval, se cumplieron los 2 años de vigencia de ese aval y usted va a radicarlo nuevamente. Eso debe especificarlo en la referencia de la radicación. Acto seguido, cordial saludo, presento ante esta oficina o a este equipo de fortalecimiento técnico la propuesta pedagógica del jardín, como se llame, que lleva por título, importante titular, el proyecto pedagógico, ponerle un nombre, y firma la representante o el representante legal del jardín con sus datos. Bien, a esa hoja le saca una copia, se dirige a la carrera séptima con calle 32 al edificio rojo de integración social. Si entra por el edificio rojo al fondo, en el primer piso al fondo a la izquierda es la oficina de radicación. Si entra por el edificio del centro comercial al fondo a la derecha, primer piso, es la oficina de radicación. Allá le entrega las 2 hojas de radicación a la persona que lo atienda, y esta persona le va a entregar a usted un formato que debe diligenciar. Allí en este formato debe escribir los datos completos del jardín: nombre, dirección, localidad, NID, número de inscripción si lo tiene, si es público, si es privado, nombre del proyecto pedagógico, datos de la representante legal, dirección, teléfono, correo electrónico y el número de folios de la propuesta pedagógica. Si su proyecto tiene 50 hojas, pues ese es el número de folios. Si usted quiere anexar 3 videos, entonces el número de folios sería 53. Y finalmente los datos de la persona que radica el proyecto. Esos datos son importantes dárselos a la persona que va a radicar para que ese momento de radicación sea eficiente y sea rápido. Bien, entonces la persona que le atendió allá en la oficina le entrega a usted la hoja del radicado con el sello, con el sticker, y usted a esa hoja la escanea, de manera que cuando usted llegue a su jardín, en su computadora está el PDF del proyecto pedagógico más el escáner de la carta de radicación, y esos 2 documentos los envía a asesoría.tecnica@esdis.gov.co con el asunto radicación de proyecto pedagógico, y así es como queda radicado el proyecto. Esa captura de pantalla de ese envío de ese correo es lo que le va a revisar Integración Social para este estándar número 1 esencial de radicación del proyecto pedagógico. Estándar número 2, relacional, que su proyecto pedagógico cuente con el aval. Recuerden que los relacionales son 5 de todos los 152 estándares que debemos cumplir, y los relacionales no son requisito para obtener el REI. Los relacionales, el concepto favorable de salud, el concepto técnico de bomberos, el aval del proyecto pedagógico, la licencia de construcción, el permiso o certificado de ocupación, son relacionales y no los necesita para obtener el REI. Pero una vez obtenido el REI, sí los va a necesitar para el certificado de alta calidad. Bien,
Si usted ya obtuvo el REI, recuerde que a partir de cuando se lo hayan otorgado cuenta 24 meses para obtener el certificado de alta calidad. Si usted ya radicó su proyecto y no le han respondido, entonces como lo necesita para obtener el certificado de alta calidad, sí o sí vas a tener que redactar un derecho de petición de información peticionando que te informen cuál es el estado de lectura del proyecto pedagógico que se radicó tal día. Motivo que es el aval del proyecto es requisito para obtener el certificado de alta calidad. Ese derecho de petición de información lo escribe muy sencillo, lo envía a notificacionesjudiciales@esdis.gov.co, a inspección y vigilancia dess@esdis.gov.co y listo. En 10 días, por ser un derecho de petición de información, le dan respuesta. Ahora, si usted no ha obtenido el REI y ya radicó su proyecto, obviamente, pero no le han respondido y usted lo radicó hace 3 meses, hace 5 meses, hace 1 año, hace año y medio, hace 2 años, como nos ha pasado a nosotros, y no le han respondido, tranquila, ya la pelota, entre comillas, está en la cancha de integración social, así que allá ellos son los responsables de hacer esa lectura. Hay proyectos que hasta el 30 de octubre del año pasado, 2023, hubo plazo y muchos jardines radicaron hasta ese día de manera masiva. Con la improvisación de resoluciones en el mes de diciembre de 2023, muchos jardines reaccionaron con un poco de temor y radicaron proyectos incluso de manera improvisada, no escritos, como es la estructura actual. Pues bien, entonces en este momento Integración Social está así llena de proyectos pedagógicos para hacer lectura y por eso no la han realizado. Confíen en Integración Social, allá hay profesionales igual que ustedes, se formaron como ustedes están formadas. Allá hay psicólogas, trabajadoras sociales, pedagogos y son los encargados de hacer esas lecturas, así que tengan paciencia, ellos van a responder, pero hay que tenerles paciencia, son nuestros amigos, no le teman a Integración Social. Dicho esto, entonces ahora el proyecto pedagógico. El proyecto, la estructura del proyecto no ha cambiado desde el 10 de diciembre del año 2021, fecha en la cual se publicó la guía para realizar ese proyecto. El marco legal y político, el contexto social y cultural, la identidad y el saber pedagógico, la organización curricular, proceso de observación y seguimiento al desarrollo, construcción participativa y divulgación, acompañamiento para las transiciones armónicas y seguras para las niñas y los niños que cambian de nivel en nivel al interior del jardín y para los que están haciendo la transición de un jardín a un colegio. Esa estructura no ha cambiado, en la página de Integración Social está la guía, si no la encuentran nos escriben tomideaspedagogicas@gmail.com y nosotros le hacemos llegar esa guía sin problema. Ahora, ¿qué debemos saber para escribir este proyecto? Los referentes técnicos del Ministerio de Educación. Consulten la página del Ministerio de Educación, ahí están los referentes técnicos, los libros, las bases curriculares de la educación inicial y preescolar, literatura, arte, juego, exploración. Esos 4 libros están ahí. El libro del plan de cualificación del talento humano, ahí está. El libro de cuál es el sentido de tener un jardín infantil, ahí está. El libro del proceso de seguimiento del desarrollo, ahí está. El libro que tenemos en Bogotá, Lineamiento Pedagógico Curricular para la Educación Inicial en el Distrito, está desde el 2016, 17, 18 y 19, escrito por personas como ustedes, maestras de los jardines infantiles, que estructuraron esos libros. Y son los mismos, no es diferente Secretaría de Educación con Secretaría de Integración. El proceso es el mismo. El decreto 1411 del 29 de julio de 2022 nos dejó muy claro que la educación inicial y preescolar en Colombia es la misma en todo el país, excepto para el ICBF, que tiene un enfoque diferente. Es equivocado pensar que si inscribo mi jardín con la Secretaría de Educación, allá sí puedo escolarizar, porque con Integración Social solo debo enfocarme en el juego. No es verdad. El prejardín es el mismo, el jardín es el mismo. Con Secretaría de Educación de 5 a 6 años se llama transición. Con Secretaría de Integración de 5 a 6 años se sigue llamando jardín, pero los procesos son los mismos, no hay diferenciación. Bien, dicho esto, pasemos al estándar número 3 de esta área pedagógica, que es el planeador, es un estándar esencial.
Bien, entonces, ¿qué necesita saber una docente para poder planear las experiencias pedagógicas en el jardín infantil? Necesita saber, tener claro cuál es el sentido de un jardín infantil. El sentido de la educación inicial es un libro que está en los referentes técnicos de la página del Ministerio de Educación y así lleva ese título. ¿Por qué el jardín infantil no es lo mismo que una señora que cuida niños en la sala de su casa? ¿Y por qué el jardín infantil no es primero de primaria, segundo de primaria hasta 11? Hay una diferenciación muy grande y en este libro podemos aclararlo. Eso lo debe saber la docente. La segunda información que debe tener muy clara la docente son los hitos, los cambios, las transformaciones que viven las niñas y los niños desde que nacen hasta que cumplen 6 años. Esos cambios corporales, esos cambios en el lenguaje, en la cognitividad, en la actitud artístico y creativa, en su emocionalidad, esos cambios los debe tener claro mes a mes, año a año, para poder planear experiencias pedagógicas. La tercera información que debe tener muy clara son las actividades rectoras, que es la literatura, el arte, el juego y la exploración del medio. En los referentes técnicos de la página del Ministerio de Educación están esos 4 libros, léanlos. Y la cuarta información que debe saber para planear experiencias pedagógicas son las estrategias pedagógicas. ¿Qué es un taller? ¿Qué son rincones pedagógicos, canasta de los tesoros, asambleas, proyectos, aulas especializadas? Con esta información ya usted se puede sentar a planear. Bien, ahora, el planeador debe tener una intención pedagógica clara, es decir, estimular el desarrollo, provocar el desarrollo. Hacia allá va la intención pedagógica de nuestras experiencias. Por eso es importante conocer esas transformaciones. Organización del ambiente, en qué parte del jardín va a realizar la actividad, qué recursos va a utilizar, si va a invitar a una persona familiar o a un bombero o a un policía para que nos dé una charla. Eso también hay que incluirlo dentro de la organización del ambiente. Las acciones, tenemos que describir qué voy a hacer yo como docente y qué van a hacer los niños en mi actividad. No es simplemente colocar hoy vamos a trabajar la M, la N y la ñ, o vamos a ver un video de YouTube, o vamos a cantar la canción del payasito. No, es una actividad bien formalizada y estructurada. ¿Qué voy a hacer yo como docente y qué espero que realicen las niñas y los niños? El siguiente título es Seguimiento al Desarrollo y es observar cómo crecen, cómo actúan, qué habilidades descubre usted, cómo se comunican, cómo piensan, qué lógicas manejan. Eso es seguimiento al desarrollo de las niñas y de los niños y eso lo debemos escribir en el planeador para después socializarlo en las actividades de retroalimentación. Y finalmente la reflexión pedagógica, que allí debemos escribir cómo estuvo la actividad sin ningún temor, si los niños participaron o si ninguno participó, si la canción fue adecuada o no, si los materiales fueron adecuados o no, si la actividad no la pensé bien para el grupo de edad que la planeé. No nos debe dar miedo escribir estas reflexiones pedagógicas. Y con esto terminamos el área de proyecto pedagógico de nuestro componente proceso pedagógico. En esta primera área entonces, en nuestra AZ que lleva por título componente proceso pedagógico, esta AZ también tiene 3 separadores. El primer separador lleva por título proyecto pedagógico, el segundo separador lleva por título desarrollo armónico integral y el tercer separador lleva por título corresponsabilidad de agentes educativos. En la primer área, entonces, allí debemos tener el radicado del proyecto pedagógico o el aval del proyecto pedagógico. Debemos tener impreso nuestro proyecto allí y debemos incluir el planeador o el archivo de planeadores. Es decir, si llega la visita de integración social en el mes de noviembre y usted maneja planeadores de manera escrita, entonces ahí debe tener algunos planeadores de las docentes de alguno de los meses. Está bien así. Por ejemplo, llegó la visita en noviembre y usted le muestra que ahí en esa AZ, en esa área pedagógica, tiene usted la carpeta del mes de mayo y del mes de agosto de todas las docentes del jardín con sus planeadores. Eso es lo que debe ir allí incluido. Bien, ahora pasamos a la siguiente área, que es el desarrollo armónico integral. Estándar número 4 y número 5. Ambos son básicos. El estándar número 4 es valoración al desarrollo. Estamos hablando de el observador.
Es decir, estamos observando durante todo el mes cómo crecen y se desarrollan las niñas y los niños, cómo vienen esos cambios, esos hitos, esas transformaciones, y eso lo debemos registrar cada mes. Es opcional si se lo entregamos a las familias mensualmente o si lo compartimos con las familias cada 2 meses con el informe descriptivo. Esta valoración es descriptiva, es cualitativa y se enfoca en esos hitos y en esas transformaciones, cómo vienen creciendo y cómo vienen en ese proceso de desarrollo. Si algo no está bien, si la docente en una actividad detectó que algo no está bien, lo habla con la directora lo habla con la enfermera o nutricionista y juntas programan una reunión con la familia para darle este informe. Se levanta un acta en la que se especifica lo que cuenta la docente, en qué actividad estaba, con qué materiales interactuaba, cuando detectó la alerta que detectó, y le sugieren al padre de familia que gestione una cita prioritaria con el especialista en pediatría para atender a la niña y el niño. ¿Cómo observamos? Ustedes pueden, con todas las actividades que hacen durante el mes, que los niños peguen lo que hacen en las paredes, eso es una herramienta para hacer un seguimiento y observación. O ustedes pueden seguir un diario de campo o bitácoras donde escriben diariamente algunas particularidades de estas niñas y de estos niños, pero el informe debe estar, ese observador debe estar mes a mes por cada niña y por cada niño del jardín. Así debe estar redactado el observador. Ahora, ustedes se deben reunir cada vez que vayan a diligenciar el observador. Esto en el estándar se llama jornadas de retroalimentación o jornadas pedagógicas. Ustedes saben que en el jardín siempre suceden situaciones que se deben atender de manera inmediata. Problemas con el talento humano, problemas con padres de familia, problemas con las niñas y los niños, celebraciones que implican decorar el jardín, en fin, tantas situaciones que no basta con una reunión cada 2 meses, deben ser jornadas pedagógicas, ojalá 2 viernes en el mes, sin alterar el servicio del jardín. Ustedes les dicen a los papás que que en el mes, 2 viernes en el mes se van a hacer jornadas pedagógicas, pero el servicio se mantiene porque no van a tener contacto con las docentes si quieren hablar con ellas, pero a sus niñas y sus niños las van a entregar las auxiliares pedagógicas, así que no van a alterar el servicio. Este es el observador que se enfoca en los hitos y las transformaciones de las niñas y de los niños. Ahora vamos con el informe descriptivo estándar básico número 5. Bueno, importante leer: seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en educación inicial, referente técnico que está en la página del Ministerio de Educación para enfocar mejor nuestras observaciones y nuestro informe descriptivo. Bien, si bien el observador estaba enfocado en cómo crecen y se desarrollan las niñas y los niños, sus hitos, sus transformaciones, el boletín de informe se enfoca más en la individualidad, en las particularidades, en lo que hace especial a esa niña y a ese niño. El estándar dice que deben ser 4 entregas en el año y que es opcional entregar 2 de manera socializada o conversada. De todas maneras, de estas reuniones deben haber actas en las que se especifican o se describen compromisos con las familias y que fue recibido el informe. Bien, ahora, si bien en el proceso de observación las niñas y los niños tienen ritmos de desarrollo diferentes, hay unos que gatean primero que otros caminan primero que otros controlan esfínteres primero que otros desarrollan el habla primero que otros, y eso es normal. En el informe nos enfocamos en la individualidad del niño, en la parte social del niño y en su adaptación al entorno. Y nos enfocamos en su ritmo de aprendizaje. Todos los niños son diferentes, hay niños que son más auditivos, otros son más motrices, otros son más corporales, pero eso es parte de su crecimiento y es normal. Bien, entonces, en el informe descriptivo, en lo que tiene que ver en el enfoque individual, entonces estamos atentas a observar la autonomía, la autoconfianza, la autoestima, posibles talentos, qué temores manifiesta la niña y el niño. Estos son un enfoque de su individualidad. En la parte social, pues cómo socializa, cómo habla, qué recursos utiliza para comunicarse y darse a entender con los demás niños y con nosotros mismos. Y en la parte del entorno social, pues si reconoce el espacio, el lugar, el barrio, su familia, cotidianidades del jardín. Y bien, hacia allá va enfocado el informe, y esto implica que nosotras como docentes debemos conocer a las familias, el contexto familiar, social, cultural,
Las familias están constituidas de maneras diferentes, hay madres solteras, padres solteros, hay dos madres, pueden haber dos padres, en fin, situaciones que pueden incidir en el crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños. Nosotros debemos saber eso para poder dar un informe más objetivo y más parcial. Bien, entonces ese es el estándar básico número 5. Hasta aquí llegamos en el área de desarrollo armónico integral. Observadores e informes pueden ir guardados algunos en esa aceta en el área de desarrollo armónico integral. Sin embargo, nosotros promocionamos que esos observadores mensuales y esos boletines de informes se guarden en cada carpeta de la niña y del niño para que esa carpeta se convierta como en una historia clínica en todo lo que tiene que ver con la niña y el niño. Bien, recordemos también que hay un cronograma anual. Ya aquí hemos hablado de las reuniones que debemos programar para la retroalimentación, es decir, jornadas pedagógicas. Esas jornadas deben estar programadas en el cronograma anual, las fechas de entrega de los observadores cada mes, las fechas de entrega del boletín de informes, eso también debe ir allí. Y hasta ahora vamos que en la construcción del proyecto pedagógico también hay una socialización que se comparte con los padres de familia al comienzo del año, se les dice cuál es el enfoque del proyecto, escuchamos sus propuestas, se levanta un acta de esta socialización y esa socialización también debe estar programada en el cronograma anual. Bien, tercer área y última del componente proceso pedagógico, corresponsabilidad de agentes educativos. Aquí vamos desde el estándar 6 hasta el estándar 11 y todos son esenciales. El estándar 6, 8 y 9 son talleres. El estándar 6 dice que los 3 talleres los debe dictar la psicóloga exclusivamente, garantía de derechos, deberes como agentes corresponsables y desarrollo armónico integral. En el primer video del componente de nutrición y salubridad hablamos con suficiencia de los talleres, así que los invito a remitirse a este video para recordar cómo deben ser presentados a la visita de integración social. El estándar 6 dice que de estos 3 temas se deben hacer 4 reuniones en el año. Algunas pueden ser individuales si psicóloga, docente, si directora acuerdan que alguna familia en particular necesita una reunión individual con la psicóloga para tratar alguno de estos 3 temas. De todas maneras, de esas 4 reuniones básicas sobre estos 3 temas, deben haber las actas correspondientes, que una vez más les digo, en el primer video de componente de nutrición y salubridad hablamos de los talleres. El estándar 8 y 9 los puede dictar la psicóloga, pero también los puede dictar otra profesional, por ejemplo una de las licenciadas o la directora, y los temas son sobre promoción del buen trato y prevención del maltrato infantil, y el estándar 9 es sobre prevención y detección del abuso sexual infantil. Bien, estándar número 7 esencial, registro de novedades, es un formato que está en la página de integración social. Si no lo encuentra, nos escribe y nosotros se lo enviamos de manera gratuita, pero cada formato debe estar en la carpeta de cada niña y cada niño porque es individual, particular. Las novedades vienen enumeradas del 1 al 9, usted simplemente llena diligencia la novedad, lo firma usted, lo firma el padre de familia, en eso consiste la socialización del registro de novedades. Y es muy sencillo de diligenciar. Eso de que el registro de novedades debe ser diario y cuando no ocurra nada se escribe sin novedad es un mito, eso se creó pero no existe dentro de los estándares. Pero sí es recomendable que haya un registro de novedades general del día a día del jardín en donde se escriban situaciones que afecten la prestación del servicio, como que una docente se enfermó y se tuvo que ir de urgencias, o se tuvo que suspender el servicio por alguna manifestación o porque hubo una fuga de gas en el vecindario. En fin, situaciones que afecten la prestación del servicio. Y está bien tenerlo ahí porque es como una fotografía diaria del jardín. Pero el registro de novedades del estándar número 7 es exclusivamente de la niña y del niño. Por eso todas las mañanas debemos estar atentas a cómo ingresan los niños, que no se nos escape nada. A veces los lunes papá y mamá son divorciados y el fin de semana lo tuvo papá, y el lunes el papá lleva a la niña o el niño al jardín y el fin de semana jugaron fútbol, etc. Un moradito, a ustedes se les pasó por alto, la mamá en la tarde lo recoge y a ella no se le pasa por alto y ahí se arma un problema. Y no hubo registro de esa situación. La mamá fácilmente puede decir que eso sucedió en el jardín. Así que muy atentas durante el ingreso de las niñas y niños y
cuando los entreguen. Si hay servicio de ruta también, el registro de novedades se le debe entregar a la monitora para que sea ella quien lo diligencie si es necesario. Bien, estándar número 10. El jardín debe tener un documento de la ruta de atención frente a situaciones de vulneración de derechos en las modalidades de negligencia, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Es un documento que usted entra a la página de integración social y ahí está la ruta de atención frente a vulneración de derechos. Ese documento está ahí, descárguelo, imprímalo y guárdelo aquí en esta carpeta, en esta área. Ese documento lo debe socializar con el talento humano del jardín y de esa socialización debe haber un acta, por supuesto. Hasta aquí, entonces ya llevamos unos talleres de psicóloga que se deben programar en el cronograma anual. Los otros 2 talleres que no son exclusivamente de la psicóloga también se deben programar en el cronograma anual. Y la socialización de la ruta de atención frente a vulneración de derechos, también esa socialización se debe programar en el cronograma anual. Estándar número 11, esencial, pacto de corresponsabilidad, que esa construcción, esa elaboración y socialización con los padres de familia también se debe programar en el cronograma anual. Bien, empecemos por decir que el pacto de corresponsabilidad no es un manual de convivencia. Esas editoriales que a ustedes les venden las agendas, cortan y pegan manuales de convivencia de otros colegios. Algunos se arriesgan a cambiar la palabra colegio por jardín infantil y no es un manual de convivencia. Además, bueno, entre paréntesis, en el jardín no hay estudiantes, no hay alumnos, son niñas y niños. Bueno, tampoco es un reglamento laboral. El pacto de corresponsabilidad significa que entre las familias, el talento humano y las mismas niñas y los niños somos responsables del bienestar de estas niñas y de estos niños. Y en el pacto se acuerdan compromisos para que todos vayamos en una sinergia en la capacitación para conocer, para ampliar nuestros conocimientos sobre la crianza, sobre la garantía de derechos, sobre lo que significa el desarrollo armónico integral. En este pacto hacemos los compromisos con las familias de asistencia al jardín cada vez que sean convocados para este tipo de temas, por ejemplo los que convocamos con la nutricionista y enfermera jefe y con la psicóloga. Pero además también nos comprometemos a conocer la ley de 0 a siempre, la ruta integral de atenciones, el decreto 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, para conocer cuáles son nuestras responsabilidades frente a la primera infancia, en este caso particular en el entorno hogar, entorno familiar y en el entorno institucional. Eso es el pacto, eso es lo que se socializa al comienzo de año, como lo dije ahora, también se programa en el cronograma anual. Y de esta manera terminamos el componente proceso pedagógico. Los invito a continuar viendo los videos de los demás componentes: talento humano, ambientes adecuados y seguros, proceso administrativo, y vamos a llevar a nuestros jardines a que sean los mejores jardines del sector, a que sean jardines de calidad, a que nuestras licenciadas en pedagogía infantil sean muy profesionales, tengan la vocación y ustedes como directoras pues logren estructurar un buen equipo de trabajo con un saber pedagógico espectacular para que sus jardines sean los mejores jardines de la ciudad.